Vamos entonces a codificar la prueba de las medias y comenzaremos definiendo nuestro punto de entrada a nuestro programa. Necesitamos entonces como dato de entrada el conjunto de números aleatorios generados por cualquier algoritmo. Ahorita lo voy a dejar en vacío y solicitar el valor de aceptación vamos a ponerle ingreso a un nivel de confianza entre 0 a 100% para que de esta manera quede estandarizado. Después entonces vamos a calcular el valor de alfa. En este caso primero necesitamos vamos a cambiar aquí el nombre, aceptación. El valor de aceptación será dividido entre 100 para convertirlo a decimal. Y ahora el valor de alfa es entonces 1 menos el valor de aceptación. Ejemplo, entonces si tenemos el 95% dividido entre 100 queda en 0.95 y 1 menos 0.95 nos da 0.05, sería nuestro valor de alfa en ese caso en particular. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mandar llamar a una función que se llama prueba media, la cual va a recibir como parámetro el valor de alfa y los números aleatorios. Entonces ahora lo que vamos a hacer es definir nuestra función prueba media. Dijimos que entonces recibe como parámetro a alfa y el conjunto de las x. Lo primero que vamos a hacer es entonces calcular el promedio. Entonces el promedio de ese conjunto x será igual a la media de todos los valores. Entonces necesitamos definir nuestra función media, la cual recibe como parámetro un conjunto de valores x. Y bueno, aquí ya vimos que esto es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es devolver la suma de todos los valores que están en la lista de x y dividirla entre el tamaño de la lista de x. Entonces de esa manera obtenemos nuestro promedio. El siguiente paso es obtener el límite inferior. Para esto entonces vamos a colocar aquí límite inferior de la media será igual a límite inferior de la media. Para calcular el límite se requiere el valor de alfa y el tamaño de x. Entonces necesitamos ahora definir nuestra función límite inferior de la media. Y dijimos que recibe el valor de alfa. El límite inferior, como vimos en las diapositivas, necesitamos calcular el valor de alfa el alfa del límite va a ser igual a 1
menos alfa. Bueno, a ver, ahorita lo voy a dejar así, porque tengo algo que explicar en esta parte, porque en la fórmula vimos que es alfa entre 2. Y lo que necesitamos es recurrir a la tabla, pero en este caso para obtener el valor de alfa, más bien el valor de z, vamos a colocar aquí z será igual a, vamos a utilizar una librería que nos permitirá consultar, eso es con from, de la librería ScienceP, estadísticas, import, norm. Esta librería nos permitirá a nosotros obtener el valor de z. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, colocamos norm.ppf y requiere el valor de alfa límite y con dos parámetros que los vamos a dejar de la siguiente manera para que esto sea en la distribución normal estándar. Bien, de acuerdo a cómo trabaja esta función, tenemos que hacer un pequeño ajuste para que realmente nos calcule lo que nosotros necesitamos. Porque nosotros el valor de alfa que le estamos mandando aquí es de 0.5. Entonces nosotros necesitamos el valor que sería de dividirlo entre 2 y nos queda de 0.05, nos queda en 0.025, pero la función necesita recibirlo de la siguiente manera: alfa menos. De esta manera es como nosotros lograremos obtener el valor de alfa o más bien el valor de z que necesitamos con respecto al límite, al alfa límite. Bien, con esto hemos calculado nuestro valor de alfa y pues el siguiente paso es aplicar la fórmula que era dividir entre un medio. Entonces podemos poner 0.5 menos el valor de z multiplicado por 1 entre, aquí necesitamos sacar la raíz cuadrada del siguiente valor, que es 12 por n. Entonces necesitamos pedir también el tamaño, el valor de n, y de esta manera nosotros estaríamos calculando el límite inferior. Si tienes alguna duda de esta parte, puedes consultarlo en la presentación anterior donde se mostraron las fórmulas. El siguiente paso entonces ahora sería calcular nuestro límite superior. Entonces aquí vamos a poner límite superior es igual a límite superior de la media, que recibe como parámetro alfa y el tamaño de x.
Y vamos a hacer algo muy similar. Entonces me voy a basar de esta función, solo que esto se llamará límite superior. En el caso del límite superior es prácticamente lo mismo, solo que lo que estamos cambiando es el signo de esta operación. Y ya tenemos nuestro límite superior. Entonces ahora lo que resta es verificar si el límite inferior es menor o igual a la media de los números y ese es menor al límite superior de la media de los números. Si es así, entonces podemos decir que el valor, vamos a darle formato, el valor de mu es igual a mu-x se encuentra entre los límites de aceptación. Caso contrario, entonces diríamos que no está dentro de esos límites, entonces si no, imprimiríamos que se encuentra fuera de los límites. No se encuentra dentro de los límites. Y bueno, con esto guardamos y entonces vamos a guardar los resultados y vamos a ejecutar nuestro programa. Entonces nos pide un valor, bueno, aquí un valor de confianza, pero antes vamos a cancelar esto porque nos hizo falta agregar los valores, ¿no? Para esto lo que yo hice fue ya capturarlos directamente, pero pues se supone que esto nosotros lo vamos a obtener de un número, de un algoritmo de generación de números aleatorios. En este caso lo que estoy utilizando es los que se implementaron en el ejemplo del video anterior. Entonces ahora sí lo vamos a ejecutar, ya tenemos los números que vamos a evaluar. Nos pide el valor de confianza que es el 95%. Tenemos un error, vamos a corregirlo. Dice que la librería mat no está definida y eso es porque me faltó precisamente aquí realizar el import de mat. Lo guardamos y lo vamos a ejecutar de nuevo. Nos pide el nivel de confianza que es 95%. Y tenemos otro, li no está definido. Ok, es que le puse como nombre límite mu. Entonces vamos a sustituir aquí, a ver qué pasó. Aquí. Límite de mu. Ok, listo. Ahora sí, la tercera es la vencida. 95%. Y dice que el valor de mu, que es .4325655, se encuentra entre los límites de aceptación. Quizás aquí lo que nos faltaría entonces es que conozcamos esos límites. Entonces vamos a imprimirlos. Vamos a colocar aquí un print. Límite inferior es igual a, vamos a darle formato a esta cadena y colocamos la variable límite de mu. Y también vamos a imprimir el límite superior. Entonces límite superior
es igual a ls y lo ejecutamos. Entonces nos pide el valor de confianza 95% y nos dice que el valor .432515 se encuentra ahora sí entre los límites inferiores, que es .41 y .58. Y bueno, también si queremos ratificar los valores, por ejemplo, que obtuvimos de Z, esto sobre todo si a ustedes no les quedó muy claro esta parte, por ejemplo podemos poner aquí un print donde imprimamos el valor de Z. En este caso también necesito darle formato con F. Y bueno, de esa manera esperaríamos que el valor que nos está entregando sea 1.96, que es el valor acorde a 95% de confianza. Entonces, a ver, colocamos 95, que dice el valor de Z es igual a 1.9599. Bueno, aquí no es exacto, pero si lo redondeáramos a tan solo dos decimales, pues se redondearía a 1.96, ¿no? Entonces, de esta manera es como terminamos el algoritmo que nos permite comprobar la media de un conjunto de números aleatorios. Nos vemos en el siguiente video.